el bullicio del aeropuerto me resultaba casi reconfortante. Carritos chirriando voces entremezcladas en distintos idiomas, anuncios que apenas se entendían. Y yo con mi carpeta plástica bien ordenada sujetando los pasaportes, los itinerarios impresos y los vouchers del hotel como si fuesen los boletos a la felicidad. Había preparado todo con detalle. Bocadillos para el vuelo, caramelos para Lua, incluso cargadores portátiles para que Sabela no se quejara de la batería. Había invertido semanas en esto. No era solo un viaje, era una forma de decirles: aquí estoy, aún soy útil, aún importo. Leo llegó el último, con gafas oscuras y auriculares, sin mirar mucho más allá de su teléfono. Sabela lucía impecable como siempre, cargando su bolso de marca y una sonrisa que no me incluía. Lua, mi nieta, me abrazó con alegría, pero Sabela la apartó con delicadeza, forzada, murmurando algo sobre no ensuciar el vestido. Me tragué la incomodidad. Como siempre, nos acercamos al mostrador de facturación. Fui la primera en entregar mi documentación. La azafata escaneó mi pasaporte, frunció el ceño y volvió a intentarlo. Tecleó rápido, luego me miró sin sonreír. Lo siento, señora. No aparece ninguna reserva a su nombre. Creí que era un error. Volví a entregar la hoja impresa, le señalé la fecha, el código, incluso el asiento asignado. Ella lo intentó de nuevo. Nada. Miré hacia atrás. Leo estaba entretenido con su móvil. Sabela hojeaba una revista. Nadie se acercaba. Nadie parecía sorprendido. En ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de Leo. El avión no es para ti, fracasada. Arrastra tus maletas al tren. Leí esas palabras 3 veces. El zumbido del aeropuerto desapareció. Solo escuchaba el pulso en mis oídos. Alcé la vista. Leo no me miraba. Sabela sí. Se reía abiertamente con alguien al teléfono. Lua me miró desde la fila de seguridad. Me levantó la manita para saludarme con inocencia, con amor. Luego se dio la vuelta guiada por su madre. Yo seguía allí pegada al suelo, sintiendo cómo el peso de las maletas era nada comparado con el que se me había instalado en el pecho. No dije una palabra. No grité. No pedí explicaciones. Tomé el asa de mi maleta con una mano y mi carpeta de documentos con la otra, y caminé lentamente hacia la salida mientras el panel anunciaba el embarque a Catania. El vagón olía a café recalentado y desinfectante barato. Apoyé la frente contra el cristal mientras la costa pasaba a toda velocidad. Castellón no estaba lejos, pero el trayecto se me hizo eterno. No lloré, no hablé, no toqué el móvil, ni siquiera supe cómo logré sacar el billete del tren. Mis manos se movieron solas como si conocieran la rutina del abandono. Al llegar el aire tibio de la tarde no me dijo nada, ni alivio ni rabia. Solo un vacío persistente, casi cómodo por familiar. Subí al apartamento sin mirar a nadie. El ascensor seguía haciendo ese quejido metálico en el segundo piso. Nada había cambiado. Entré. Todo estaba en orden. Demasiado. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica azul, ese que había comprado con Lua en un mercadillo navideño. Lo miré, pero no lo sentí. Caminé directo a la cocina como si algo me empujara. Abrí la nevera por costumbre y allí la vi, una nota amarilla pegada con imán. Recuerda que mañana llegan los huéspedes del piso 3. Gracias. Firmada con una sola palabra, Sabela. No fue solo el mensaje, fue el tono, el descaro, la frialdad disfrazada de cortesía. Ellos sabían desde antes que yo no iría al viaje. Esta no fue una improvisación cruel de último momento. Había sido organizada con tiempo, coordinada, ejecutada con la precisión de quien no siente culpa. Fui a mi cuarto y me quité los zapatos. La alfombra todavía tenía la mancha de vino que Leo nunca limpió. Me senté en la cama sin deshacer la maleta. Allí, entre las cremalleras, estaba la pequeña bolsa de tela donde había guardado los euros en efectivo para los gastos comunes del viaje. Nadie los necesitó. Me levanté con lentitud. Fui al salón. Encendí la lámpara de pie y luego apagué la luz principal. En el silencio algo se asentaba. No era ira, tampoco resignación.
Era algo más hondo, más firme. Algo que empezaba a tomar forma como una certeza que siempre estuvo ahí, esperando que yo abriera los ojos. Caminé hacia el escritorio y saqué la libreta de tapas duras donde siempre anotaba mis gastos. Era hora de empezar a hacer cuentas. La libreta tenía las esquinas dobladas y algunas manchas de café, pero seguía entera. La había comenzado cuando me jubilé para llevar un control sencillo de los gastos mensuales, pero poco a poco se había convertido en el único registro silencioso de todo lo que había dado sin pedir nada a cambio. Pasé las hojas hasta llegar a las más recientes. Tomé el bolígrafo negro que guardaba en el cajón del escritorio y empecé. Curso de inglés de Leo C14000. Fue en 2021, me dijo que lo necesitaba para ascender. Nunca supe si siquiera terminó el nivel básico. Abono familiar al club de pádel C5800. Un regalo navideño que acabó renovándose automáticamente cada año. Cuota del coche de Sabela C9200. Lo necesitaba para llevar a Lua al colegio. Nunca me consultaron el modelo. Viaje a Roma C11500, aniversario de ellos. Me pidieron que lo considerara una colaboración afectiva. La lista siguió. Restaurantes, uniformes, reparaciones electrodomésticos, cumpleaños, escapadas, seguro médico, incluso parte del tratamiento dental de la madre de Sabela. En los márgenes marqué con asteriscos las partidas que se repetían. Al final de la página hice la suma. Más de 72.000 en un solo año. Cerré la libreta por un instante y me recosté en el respaldo de la silla. No era la cifra lo que me dolía. Era la absoluta ausencia de gratitud. El modo en que todo había sido absorbido, como si yo no fuera una madre, sino una cuenta corriente con patas. Encendí el portátil. Ingresé al banco. Las cifras coincidían. Las transferencias estaban allí, cada una con su fecha, su destino, su justificante. Fui a la bandeja de entrada del correo. Busqué por palabras gracias, te lo devolveré, perdona el atrevimiento. Nada. Ningún correo con esas frases. Solo órdenes, peticiones disfrazadas de urgencia, mandatos camuflados en excusas. Volví a abrir la libreta. Pasé la página y escribí en el encabezado todo lo que tomaron. La tinta fluyó sin pausa, como si al fin la verdad encontrara por dónde salir. A cada línea que añadía algo dentro de mí, se endurecía como una columna que hasta ahora había estado doblada sin saberlo. Al llegar a la 10ª anotación, levanté la mirada y recordé el álbum que había preparado con tanto cuidado. Fui al armario del salón y abrí el compartimento inferior donde suelo guardar los álbumes viejos y las cajas de cartón llenas de recuerdos que nadie más quiere. El olor a papel envejecido me recibió como una bofetada dulce. Removí unas revistas antiguas de decoración, catálogos de viajes y sobres vacíos. Allí, semioculto, estaba el álbum. Lo había encuadernado yo misma. Tela azul marino con costura visible, papel grueso, protector mate entre las páginas. Dentro había colocado las mejores fotos de todos nosotros. Lua con su primer diente flojo. Leo soplando velas a los 30. Sabela con la cara maquillada por su hija durante una tarde de juegos. También había copias impresas de cartas antiguas, esas que mi madre escribía en fechas especiales. Hasta una hoja en blanco al final pensada para incluir una imagen grupal en Sicilia. Abrí la portada con cuidado. Las páginas crujieron con ese sonido íntimo que tienen los objetos hechos con amor. Avancé hasta la mitad y entonces lo vi. Una postal rectangular con bordes dorados deslizada entre dos fotos. La tomé entre los dedos. El reverso estaba escrito con tinta azul, la caligrafía inconfundible de Leo. No hace falta que vengas. Nos resta. Así, sin saludo, sin despedida. Una frase seca que me atravesó con más fuerza que el mensaje en el aeropuerto. Nos resta. Yo, su madre, la mujer que lo parió con miedo y ternura a partes iguales, ahora era una resta, un estorbo. Me senté en el suelo, el álbum sobre las rodillas. Sentí algo aflojarse en el pecho, no como quien llora, sino como quien suelta una cuerda que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Cerré el álbum con cuidado. Lo envolví con una cinta,
y lo coloqué sobre el aparador como quien deja un objeto sagrado listo para ser enterrado. Me levanté lentamente y miré por la ventana. El cielo seguía claro, como si el mundo no tuviera idea de lo que estaba ocurriendo en mi salón. Volví al escritorio. Encendí el ordenador. Esta vez no abriría el banco. Esta vez iría mucho más allá. Tecleé mi contraseña con firmeza sin dudar. El portal del banco tardó unos segundos en cargar, pero cuando la pantalla se llenó con los movimientos recientes, todo lo demás pareció desvanecerse. Allí estaba una transferencia de C-7-400 emitida 4 días antes del vuelo. Destino Villa Il Mandorlo en Catania. El titular del alquiler era Leo, pero el pago había salido de mi cuenta. Abrí los detalles. Usaron mi tarjeta, mi nombre, mi dirección fiscal. Él había reservado una villa de lujo en Sicilia con mi dinero y ni siquiera se molestó en ocultarlo. Como si ya no hiciera falta. Como si yo ya estuviera fuera de escena. Sentí un frío en la base del cuello. Volví al panel principal y comencé a revisar los productos vinculados a la cuenta. Fue entonces cuando lo vi. Seguro de vida. Titular Arlena Castroviejo. Beneficiario Leonardo Castroviejo. Fecha de activación hace 2 años. Primas pagadas automáticamente desde mi cuenta. No recordaba haber contratado eso. Pero los recibos estaban allí uno tras otro. Automáticos. Silenciosos. Como quien planta una semilla y espera. Apagué la calefacción. Sentí que me asfixiaba. Volví al escritorio y comencé a cancelar cosas. Primero las tarjetas todas. Luego cambié las contraseñas de acceso del banco del correo del servicio médico. Llamé a la aseguradora. Puse voz firme. Pedí la revocación del seguro. No di explicaciones. Ya no las debía. Después fui a la caja de seguridad donde guardaba la copia de las escrituras. Revisé el contrato del alquiler del apartamento. Solo estaba a mi nombre. Nadie podía echarme. Con el corazón aún golpeando en la garganta, abrí el cajón de herramientas. Tomé el juego de llaves de repuesto. Esa noche dormí con el cerrojo cambiado. Nadie entraría sin que yo lo supiera. Ni Leo, ni Isabela. Ni siquiera si vinieran con lúa de la mano y promesas falsas en la boca. Ya no era su refugio. No era su banco. No era su respaldo emocional ni su escalón económico. Al amanecer encendí la cafetera y me senté frente al balcón. El silencio de la casa ya no pesaba. Por primera vez en años era solo mío. Pedí cita en la notaría sin explicar demasiado. Llegué temprano con la carpeta de documentos apretada contra el pecho y la determinación tallada en la cara. El notario, un hombre de barba fina y gesto afable, hojeó los papeles con atención. Tras unos minutos levantó la vista. Las 3 propiedades siguen a su nombre doña Arlena. Nadie más figura como cotitular. Todo está en regla. Sentí una mezcla extraña de alivio y furia. Leo hablaba de su apartamento en la playa, presumía de nuestra casa en Castellón, y al final todo seguía siendo mío, porque nunca se molestaron en mirar, porque daban por hecho que yo solo era el trámite, la firma, la abnegada de siempre. Salí de la notaría con el paso más firme que cuando entré, pero algo me seguía escociendo, esa sensación de que no lo habían hecho por ignorancia, sino por cálculo. No tardé en confirmarlo. Esa misma tarde una vecina me detuvo al bajar al buzón. Me preguntó si ya había vendido el apartamento, que había visto a un chico alto enseñándoselo a una pareja que hasta les habló de los planos para una futura reforma. No tuve que preguntar quién. Leo, mostrando mi propiedad como si fuera suya, como si ya no contara conmigo, como si su nombre bastara. Regresé al piso con los dedos crispados. Abrí el portátil y llamé al notario. Le pedí que agilizara un nuevo testamento. Añadí un fideicomiso. Reasigné los bienes a un fondo en beneficio de Lúa y dejé fuera a Leo y a Isabela expresamente. También ordené registrar una escritura pública que blindara la venta de cualquiera de las propiedades sin mi firma presencial. Nada de poderes, nada de por si acaso. Si querían algo tendrían que mirarme a los ojos. Esa noche
mientras el notario me enviaba los borradores y las claves del fideicomiso, abrí una copa de vino y miré las luces de la ciudad desde la ventana. Leo aún no sabía que la casa que presumía vender nunca fue suya. Con el número de reserva aún en la pantalla, respiré hondo y marqué cancelar. El sistema me preguntó si estaba segura. No dudé. Confirmé. La villa en Catania, esa en la que pensaban celebrar unas vacaciones a mi costa, desapareció de la agenda de Leo como por arte de magia. Acto seguido accedí a mi perfil bancario y bloqueé la tarjeta secundaria. Esa que solo yo debía usar, pero que Leo había memorizado sin pedirlo. Ya no más. Minutos después vibró el móvil. Era un audio de Sabela. Arlena, ¿de verdad vas a hacer esto? Delante de Lua decía con esa voz fingidamente temblorosa, ese tono que usaba cuando quería ser la víctima. Solo era un malentendido. No nos hagas esto ahora, por favor. Reproducí el audio una vez, 2, y a la tercera lo borré. Lua. Siempre era el escudo, la excusa, el chantaje emocional envuelto en rizos dorados y sonrisas tiernas. Y sí me dolía, porque ella no tenía culpa, porque la niña sí me abrazaba sin intereses, sin cuentas pendientes. Pero no podía seguir permitiendo que usaran ese lazo para someterme. Encendí el portátil. Abrí un nuevo documento. Le puse título Último préstamo cancelado. Allí detallé cada gasto del último año. Las cifras estaban ordenadas, cada línea explicada. Un total de C72.850. Anoté la fecha. Añadí una nota al pie: a partir de este día, todo apoyo económico queda suspendido. No se concederán más favores ni adelantos. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Guardé el archivo y lo envié a mi propio correo. Lo imprimí 2 veces. Una copia la dejé en la caja fuerte, la otra en un sobre cerrado con sus nombres. No era una amenaza, era una declaración de independencia, sin gritos, sin portazos, solo hechos, hechos firmes. Esa noche no hubo mensajes nuevos, ni llamadas. Solo el eco de una calma extraña, como si algo se estuviera rompiendo, o quizás al fin reconstruyendo desde cero. Pasaron 3 días sin una sola palabra de ellos, ni una disculpa ni un reclamo, solo silencio. Pero el silencio también habla, y a veces grita verdades que uno ya no puede ignorar. Esa mañana me senté con mi portátil, el mismo en el que había archivado todos los correos electrónicos, las capturas de transferencias, los recibos de hoteles, incluso los mensajes hirientes. Creé un nuevo álbum privado en mi perfil de redes, invisible al público general. Solo lo podían ver mis contactos más cercanos, la familia extendida que aún conservaba, aunque hacía años que no sabían realmente de mí. Subí una selección precisa: la captura de la transferencia de la villa en Catania, la lista de gastos con anotaciones detalladas, las capturas de los mensajes de Leo, incluyendo aquel infame "el avión no es para ti" fracasada. No añadí comentarios ni quejas, solo dejé que los hechos hablaran por sí solos. Cerré el portátil sin esperar respuesta. Nunca la había habido. ¿Por qué ahora sería distinto? Pero a las pocas horas llegó una notificación, un mensaje privado. Era del tío Teodomiro, el hermano mayor de mi difunto esposo, un hombre seco, parco en palabras, pero con una rectitud que siempre respeté. Arlena, acabo de ver todo. No tenía idea. No sabía lo que te habían hecho. Te fallamos. Me quedé quieta. Volví a leerlo. Y luego otra vez. Te fallamos. Nadie me había dicho algo así en años. Que lo que sentía era válido, que lo que me hicieron fue injusto, que no era exagerada ni rencorosa por protegerme. Las lágrimas no vinieron como una avalancha, sino como una lluvia fina, discreta. Pero por dentro algo se aflojaba, como si después de tanto tiempo alguien me hubiera devuelto un poco de dignidad con solo creerme. Y decirlo en voz alta. Respondí con pocas palabras pero sinceras, y mientras lo hacía decidí cuál sería el siguiente paso, porque por fin sentía que no caminaba sola. El tren hacia Valencia iba casi vacío. Miraba por la ventana viendo los campos dorados difuminarse bajo el sol de la tarde, como si el paisaje supiera que me despedía de algo más que una ciudad. Llevaba conmigo 3 cosas:
pequeñas pero pesadas en el alma. En el bolso un sobre blanco con un cheque por C1-200, el último pago que haría jamás por algo que no me correspondía. El importe exacto del uniforme escolar que Sabela me pidió para Lua antes del viaje. También llevaba una copia de la llave de la casa que una vez compartí con Leo, cuando él todavía era ese niño que me abrazaba sin vergüenza. Y por último, una nota escrita a mano con trazo firme. Desde hoy mi nombre no sostiene a nadie más. Al llegar no toqué el timbre. No quería verles las caras ni ofrecerles la oportunidad de disfrazar la sorpresa con cinismo. Me acerqué al buzón y deposité todo sin vacilar, ni una pizca de duda. Pero cuando giré para marcharme, noté un sobre arrugado sobresaliendo del mismo buzón dirigido a mí. Era del notario. Una notificación automática, intento de venta fraudulento del apartamento en Castellón. Firma falsa, detectada, proceso bloqueado y denunciado conforme al blindaje que yo misma había solicitado días atrás. Me quedé de piedra por un momento, no por el intento que en el fondo ya intuía, sino por la rapidez con la que el sistema había actuado esta vez a mi favor. Sin escándalos, sin súplicas. Esta vez la verdad tenía defensores distintos a mi voz, y mientras me alejaba las manos ya vacías, sentí una especie de ligereza, como si cada paso hacia la estación fuera un paso hacia mí. No me debía más explicaciones, tampoco disculpas. A veces una puerta cerrada es el mayor acto de amor propio, y esta vez la cerré yo. Las mañanas ya no duelen. Me levanto con el sol filtrándose por las cortinas del pequeño apartamento junto al puerto de Burriana, y lo primero que escucho es el sonido de las gaviotas. Luego el olor a café recién hecho. Y después el silencio. Un silencio mío elegido sin gritos velados ni miradas que cuestionan. Trabajo como voluntaria en una asociación que acompaña a mujeres mayores como yo. Mujeres que durante años confundieron amor con deuda, presencia con obligación y ayuda con servidumbre. Les enseño a revisar sus cuentas, a decir no a cerrar grifos que llevan años abiertos sin que nadie pregunte si el agua aún sale de su pozo o del de ellas. Les muestro cómo firmar un poder revocable, cómo eliminar a un beneficiario indeseado, cómo defender lo que es suyo sin necesidad de alzar la voz. A veces me tiemblan las manos cuando recuerdo que yo también lo ignoré todo durante tanto tiempo. Pero ese temblor se convierte en fuerza cuando veo a otra mujer firmar por primera vez un documento que protege su dignidad. Esa tarde camino por la playa. Llevo sandalias cómodas y un vestido que antes me parecía demasiado claro. Me gusta como la brisa me levanta el dobladillo. No espero a nadie. No temo que me miren. No tengo prisa por llegar. El móvil suena. Lo saco del bolso sin apuro. Es Leo. El nombre aparece en la pantalla como si nada hubiera pasado, como si lo último que me dijo no hubiera sido un insulto escrito por mensaje, como si yo aún fuera esa madre que contesta siempre pase lo que pase. Lo dejo sonar 3, 4, 5 veces. Luego se detiene. Lo guardo en el bolso. El mar me llama. Doy un paso más por la orilla y siento que con cada ola que se lleva la espuma también se va una culpa que ya no me pertenece.